aprender, poder compartir con otros de la palabra. Es realmente una gran alegría poder estar en este tiempo tan especial a pesar de todo lo que estamos viviendo, pues en algunos lugares más difíciles las situaciones que en otros, pero creemos que Dios está cumpliendo su propósito. Yo creo que ustedes también piensan eso, que Dios está cumpliendo su propósito, y parte de este curso es el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Así que bienvenidos a la Escuela de Predicadores. Damos comienzo a este proyecto que inició el año pasado y que ahora ustedes hacen parte de él. Quiero darle una bienvenida a todos por estar ahí fielmente conectados, y creo que Dios va a hacer grandes cosas en esto. Vamos a comenzar con una oración. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, aprendiendo tus propósitos, tus planes. Te pedimos, Señor, que tú seas el guía, tú seas nuestra principal ayuda en este proyecto que hoy comienza, y de aquí levantes futuras personas que compartan tu palabra con otros, misioneros, pastores, profesores de escuela dominical, maestros de escuela dominical, maestros en diferentes áreas, pero sobre todo que tengan la visión puesta en ti y en tu palabra. Guíanos en este curso y permite, Señor, que cada persona que se ha inscrito pueda ser fiel y aprender lo que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, rápidamente lo que vamos a hacer, primero me voy a presentar. Esta es la primera vez que me ven, con algunos somos íntimos, amigos, familia, con otros somos uña y carne, con otros compinches, bueno, hay de todo aquí, entonces compañeros de obra también. Entonces estamos contentos de lo que Dios está haciendo y de poderles conocer. Mi nombre es Freddy Prieto. Yo sirvo al Señor hace más de 21 años. He tenido la oportunidad de estar sirviéndole en diferentes lugares de Colombia, y en este momento estoy sirviendo al Señor en la obra en Medellín. Estoy felizmente casado y soy padre de 3 hijos. Tuve la oportunidad de estudiar en el Seminario Bíblico de Colombia. Fueron 4 años allí, y ahora pues ejerciendo lo que el Señor me ha permitido aprender. Y la cosa más importante de mi vida es, la descripción más importante es que soy un hijo del Rey. Ese es el que más me llena de gozo. Entonces estoy aquí para servirles. Espero que este tiempo sea de bendición. Yo no voy a ser el único tutor, nos va a acompañar en una de las clases un pastor de Ibagué, Gerson Tocora, nos va a acompañar en una de las clases, y sabemos que esto va a ser algo muy, muy especial. Voy a pedirle rápidamente que activen su micrófono, digan su nombre y desde dónde se conectan para conocerles un poco mejor. ¿Listo? Así rápidamente, el nombre, desde dónde se conectan. Pueden empezar. Buenas noches. Diana de Medellín. Buenas noches, Santiago de Medellín. Buenas noches, Rafael y Vilma, Bucaramanga. Buenas noches. Oiga, pero estamos como conectados, ¿no? Buenas noches, Viviana de Armenia. Buenas noches, Jorge Acevedo de Bucaramanga. Buenas noches. Bueno, Yorladis desde Buenos Aires, Argentina. Buenas noches, Wilson Yepes de Medellín. Buenas noches, Juanes desde Medellín. Buenas noches, Rocío Tocora de Ibagué. Bueno, qué bueno conocerles. A los que no les conocía, creo que la mayoría, había otra persona allí conectada que no le conozco, tal vez por alguna razón
no pudo seguir en la conexión. Como les decía ahorita, bienvenidos a todos. Qué bueno que están aquí para este curso. Vamos a comenzar con algunas cosas que son importantes tener en cuenta para este curso. La primera de ellas es lo que venía descrito ahí en la aceptación de su cupo, de su inscripción. Y voy a invitarlos a que leamos rápidamente algunas cosas que son claves para este curso. Y pueden activar el micrófono. Voy a pedirles que los vayan leyendo por turnos. Quien quiera puede irlo leyendo. Algunos requisitos importantes para este curso. Entonces, el primero, pueden irlo leyendo a medida que van pasando. Amar a Dios. Amar a Dios. Ese no hay mucho que describir, es obvio. Amar a nuestro Dios, creer que Él es lo más importante para nosotros, tener la convicción. Muy bien. Amar y reconocer la Biblia como la única palabra de Dios. Amén. Este es otro requisito importante. Lo que vamos a predicar es la palabra y si no la reconocemos como lo que es, no vamos para ningún lado. Muy bien. Tercera. Vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. De eso vamos a hablar un poco hoy. Hoy en la introducción del curso vamos a hablar un poco acerca de lo importante de vivir la palabra de Dios. Cuarto, ¿quién quiere leerlo? Anhelo profundo de servicio a la iglesia, de Jesucristo y a la sociedad. Entonces, ese anhelo, yo creo que ustedes están en este curso es precisamente por eso, porque tienen un anhelo profundo de honrar a Dios y de servir, un deseo profundo de servicio. Muy bien. Quinto. Dedicar tiempo al estudio personal de la palabra de Dios. Es muy importante que si vamos a capacitarnos como predicadores o como maestros o como lo que Dios haya puesto en su corazón, dedique tiempo al estudio personal de la Biblia. No solamente coger la Biblia para cuando voy a predicar o cuando voy a enseñar, sino también para que Dios me hable. Sexta. ¿Quién quiere leerla? Convicción, responsabilidad, estabilidad. Amén. Y en esta sexta, voy a enfocarme rápidamente en estos tres pilares que forman el acróstico CREE. Convicción, es muy importante que ustedes estén convencidos cuál es el propósito de tomar este curso. Estar convencidos de que Dios tiene algo para sus vidas. Que este no es un pasatiempo más, ay, voy a tomar un curso porque tengo un tiempito los jueves a las 7. Entonces, como no hay nada más que hacer, voy a meterme en el curso. No, de estar convencidos de que Dios nos ha llamado. Amén. La otra palabra es responsabilidad. Este curso implica responsabilidad. En el curso del año pasado, de 8 que estaban inscritos, se graduaron 5. Y alguno dirá, uy, ¿por qué la mitad? Porque faltó compromiso en la mitad de los que tomaron el curso. Entonces, este curso implica compromiso, implica que estemos siendo responsables con lo que Dios nos ha llamado y es a prepararnos. Y la palabra estabilidad se refiere a ser constantes en las clases. Muchos perdieron el curso el año pasado precisamente por eso, porque algunos iban un día sí, otro día no, un día sí, un día no, no. Este curso implica que las 8 semanas que vamos a estar reunidos, usted esté constante, usted esté pendiente del horario y dentro de la responsabilidad del cumplimiento de tratar de conectarse a la hora acordada. Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante que recordemos que Dios es el que nos ha llamado. Amén. Bueno, vamos a hablar de 3 convicciones importantes y quiero, antes de comenzar,
en esta primera clase decirles algo. Esta primera clase es una inducción. Es una clase que les va a enseñar por qué seguirá las siguientes clases. De pronto usted en esta primera clase quería de pronto que profundizáramos ya en los idiomas originales, aprender algo de griego, algo de hebreo, o conocer misterios allá profundos de la Biblia. Pero no, esta primera clase va a ser una inducción y les va a dar visión de por qué seguir en las siguientes clases. Les va a enseñar por qué el propósito de este curso. Y vamos a tener, sí, vamos a aprender algunas cosas el día de hoy que son importantes. Entonces, algunas pautas importantes. No es obligación tener la cámara prendida. Es muy importante que en el momento que hablamos, sí podemos tenerla prendida. Cuando vayamos a intervenir, la prendamos. Es bueno que mantengamos nuestro micrófono silenciado. Es importante que en el lugar donde se encuentren traten de tener las menos cantidad de distracciones posibles. Que ustedes le digan a los que están ahí en su casa, mire, de 7 a 8, no me interrumpan, no me hablen, yo voy a estar concentrado. Otra cosa importante, de pronto si tenemos problemas con la conexión, vamos a estar grabando, pero lo ideal es que ustedes se conecten directamente a la clase, no que, bueno, y como no puedo asistir o voy a hacer, tengo que hacer esta comida, entonces que después me pasen el video, no. Lo importante es que tratemos de asistir. En cada clase va a haber una tarea. La mayoría de las clases va a haber una tarea al final. Y como el grupo es un poco grande, vamos a ver finalmente cuántos van a estar estables. El grupo se va a dividir en dos para la toma de las tareas. Un grupo se va a conectar a las 6:30 para revisión de la tarea y otro grupo va a estar a las 8. La revisión de la tarea toma media hora. Entonces, durante esta semana, yo les voy a decir cómo quedan divididos los grupos. Eso quiere decir que si usted queda en el grupo 1, usted se va a conectar a las 6:30. De 6:30 a 7 para la revisión de la tarea. Y si usted es del grupo 2, usted va a estar de 8 a 8:30 para la revisión de la tarea. Si por alguna razón usted dice, no, a mí es difícil conectarme a las 6:30, entonces es importante que me informe para darle prioridad, ponerlo en el grupo 2. O si usted está en casa y le es fácil conectarse a las 6:30, entonces puede también. Ahorita vamos a escribir en qué grupo nos gustaría estar o nos es más fácil estar para lo de la revisión de la tarea. ¿Qué más del curso antes de comenzar? Bueno, en el WhatsApp les voy a mandar durante la semana algunos videos que profundizan el estudio bíblico. Esos videos son de 3, 4, 5 minutos. Es importante que ustedes los vean porque en la revisión de las tareas yo les voy a preguntar algo del video. Entonces es importante que esos videos ustedes los vean, son muy agradables, hablan de los géneros literarios, es decir, la forma en que Dios usó para que su palabra fuese escrita. Entonces es importante que los veamos, porque eso hace parte de la tarea. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar en materia el día de hoy y vamos a hablar un poquito acerca de algunas convicciones vitales dentro de este curso. La primera convicción la tenemos la autoridad de la palabra, es decir, que la Biblia es inspirada por Dios. De estas tres cosas deben ustedes estar convencidos. Ahorita que les hablaba de convicción, estos son tres fundamentos que si usted no está convencido, le voy a pedir que ore y que revise bien sus convicciones, porque si no las tiene, va a ser muy difícil que usted pueda compartir la palabra con otros. Entonces, primero, que la Biblia es inspirada por Dios. No es algo que a unos hombres se les ocurrió, sino que realmente Dios es el autor, el inspirador de la palabra, que aunque hombres fueron usados, realmente el que sopló sobre ellos fue el Espíritu Santo. La segunda convicción que usted debe tener en claro para este curso y para el resto de su vida cristiana es que la palabra es verdad, que la Biblia es verdad. Es muy importante que usted crea eso. Si en algún momento usted duda de lo que dice la Biblia, órele a Dios, pídale al Señor que le revele y debe tener la certeza de que la Biblia, todo lo que dice, es la verdad. Y la tercera, ¿quién quiere leerla?
Dice que, hola Freddy, buenas noches, bendiciones, bendiciones iglesia. La tercera es la Janet, relevancia. bienvenida. Gracias, muy gentil. La relevancia de la palabra de Dios. Ajá. Y hoy vamos a hablar de esa tercera convicción. De las otras dos, no, porque en su diario Caminar con Dios, usted debe estar convencido de las dos primeras. Hoy, como le dije, vamos a hacer una inducción, pero vamos a hablar un poquito de la relevancia de la palabra de Dios, es decir, realmente la Biblia sirve para estos tiempos. Realmente la Biblia es relevante para esta época que estamos viviendo. Entonces, es importante que tenga en cuenta eso para este curso y para el resto de su vida cristiana. Muy importante. Muy bien, un segundito. Voy a hacerle una pregunta y voy a pedirle a 3 personas que nos contesten esta pregunta. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál cree usted que es el propósito de la predicación? Pues usted se inscribió a un curso de predicadores. Pues es muy importante que usted entienda cuál es el propósito de la predicación. ¿Quién le gustaría contestar? Pueden activar el micrófono los que quieran contestar esta pregunta. Pastor, buenas noches. Víctor, qué alegría, bienvenido. Gracias, Qué pastor. bueno tenerle aquí. Yo creo que uno de los propósitos para predicar es cumplir la voluntad de Dios, que fue mandada por nuestro Señor Jesucristo, que nos pidió que fuéramos a enseñar de Dios a otras personas en todos los lugares del mundo. Muy bien, cumplir la voluntad de Dios. Listo, muchas gracias. ¿Quién más quiere contestar esa pregunta? ¿Cuál es el propósito de la predicación? Freddy, yo quisiera, bueno, yo sí les voy a decir con honestidad, soy como todavía un bebé espiritual, para que me entiendas, pero en lo que yo logro entender es que el propósito es ganar almas para Cristo a través de la palabra, de poder proporcionar la palabra que es inspirada por Dios y así ganar todas estas almas, todas estas ovejas para Cristo y enseñarles lo bueno con amor y que imparta y que queden inyectadas dentro de sus corazones y que ellos puedan salir, sembrar esta semilla y puedan sacar lo que tienen guardado, puedan desahogarse, liberarse y creer en un solo Dios viviente, en nuestro Padre amado. Creer Muy en su bien, palabra. Janet, gracias. Gracias, Janet. ¿Alguien más? Uno más. Yo acerca del pienso propósito. que, yo creo que Dios quiere que todos nos salvemos. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso nos ha encomendado esta labor, para que nadie diga que es que no supo, que no conoció. Y ese es el propósito de Él al enseñarnos su palabra, que es veraz, que la llevemos a todo el mundo y que todos lleguemos a un conocimiento exacto de su palabra y nos salvemos. Muchas gracias. Pues muy especiales sus intervenciones. Tal vez cada uno de ustedes tiene una idea de cuál es el propósito. Como no todos, de pronto por el tiempo, si quieren pueden escribirlo ahí en el chat. Para mí el propósito de la predicación es tal. Listo, para que todos podamos comparar. Es muy importante que entendamos cuál es el propósito, porque si no entendemos cuál es el propósito, podemos de pronto pensar erróneamente acerca de lo que estamos. Si ustedes se inscriben a un curso de medicina y no saben realmente para qué es la medicina, para qué un curso, una profesión de medicina, una profesión de derecho, pues de pronto uno va a estar metido en lo que no es. Entonces es muy importante que entendamos cuál es el propósito. Pues el propósito principal que la Biblia nos dice es precisamente vidas cambiadas. Así de sencillo. El propósito de la predicación es que las vidas sean cambiadas. Y en este curso vamos a aprender el tipo de predicación que se enfoca en cambiar vidas, en que las vidas sean transformadas
por el poder de Dios. La predicación es el instrumento que Dios usa para que el borracho deje el alcohol, para que el drogadicto deje la adicción a las drogas, para que el hombre que es infiel cambie. Entonces el propósito de la predicación es ese. Vidas cambiadas. Metámonos eso en la cabeza y hoy vamos a hablar mucho acerca de eso. ¿Quién quiere leernos Santiago 1:22? Alguien que active el micrófono y no lo lea. Los que no han hablado. Hassan quiere leerlo. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Amén. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Este es un versículo que algunos se saben de memoria y nos habla acerca de que las personas que escuchan la palabra de Dios, es decir, los oyentes de la predicación, no solamente la oigan, sino que también sean hacedores, es decir, que la pongan en práctica. Su meta principal como predicador es que los demás puedan ser hacedores de esa palabra. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que cuando ustedes hablen de la palabra de Dios, las personas obedezcan esa palabra? Amén. Pues ese es el propósito de Dios para la Biblia, que no solamente la oigamos o que la prediquemos, sino que las personas que la escuchen también la pongan en práctica. Hay un hombre llamado Charles Swindoll. No sé cuántos de ustedes han escuchado a este predicador, y él dijo lo siguiente: una neblina en el púlpito es una densa tiniebla en las bancas. Muchas veces el predicador no está seguro de lo que está hablando. Muchas veces el predicador ni siquiera sabe cuál es el propósito de Dios para la predicación. Entonces, si hay neblina cuando hablamos, eso va a traer tiniebla a los oyentes, a las bancas. Entonces es importante que no haya ninguna neblina, ni siquiera el pecado que esté ahí obstaculizándonos, porque eso puede ser una neblina que puede impedir que los oyentes escuchen lo que Dios tiene para ellos. Entonces, el primer propósito de Dios es hacernos como Cristo. Es hacernos como Cristo. ¿Quién quiere leer Romanos 8:29? Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Amén. Entonces el propósito de Dios es que seamos como Cristo. Ese es el propósito principal, además de salvarnos, primeramente salvarnos, y el segundo propósito es que seamos como su Hijo. Nos lo ratifica la palabra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Alguien que lo lea. Segunda de Corintios 3:18. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como un espejo de gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Amén. Entonces, a lo largo y ancho de la Biblia, vamos a escuchar siempre lo mismo. El propósito de Dios, el propósito de la predicación, el propósito cuando yo estudio un texto y quiero dárselo a otros, la meta principal es que la gente sea como Jesús. Ese siempre va a ser el propósito de Dios en la predicación, que la gente sea como Jesús. Y cada vez que yo cojo la Biblia, esa debe ser mi enfoque. Ellos deben cambiar para parecerse a Jesús. Y Dios usa dos métodos para cambiarnos, para ayudarnos a ser como su Hijo. El primero son las circunstancias de la vida. ¿Cuántos han sufrido algo terrible, algo doloroso, algo triste? Todos. Entonces Dios quiere formarnos como Cristo a través de las circunstancias difíciles. Tal vez alguien te dio la espalda, tal vez tu papá te abandonó, tal vez con quien te casaste no fue quien era. Entonces
muchas veces Dios permite esas circunstancias para hacernos más como Cristo. Pero la segunda forma que también Dios usa es a través de la aplicación de la palabra de Dios a mi vida. Esas son las dos formas que Dios usa para que yo me parezca a Cristo: las circunstancias y la predicación de la palabra. Ahora, la Biblia nos dice que hay un espejo en el cual debemos mirarnos. Entonces, yo creo que todos ustedes en el día, en algún momento nos vemos frente al espejo. Disculpe, Freddy. ¿Iban a ¿Será decir que algo? se puede regresar un poquito? Que es que está como muy rápido. Perdón. Ok. Listo. Lo que vamos a hacer es, a los que quieran les presto la grabación de lo que de pronto no alcancen a copiar. Listo, pero vamos a ver si nos devuelve aquí la diapositiva. Vamos un poquito rápidos por el tiempo, pero a esta diapositiva, Vilma. Señor, gracias. Bueno, ok. En 2 de Corintios capítulo 3, 18, yo les decía ahorita que más de uno se ha visto hoy al espejo para peinarse, para mirar lo linda o lo lindo que está, para sacarse algún barrito. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice que hay un espejo que Dios nos ha dado para mirarnos, en el cual debemos reflejarnos, y eso está en 2 de Corintios 3, 18. ¿Quién quiere leerlo? Vamos a darle la oportunidad a Hassan, que levantó ahí la mano, para que lo lea. Hassan, ¿puedes activar el micrófono y leer? Sí, señor. Y así es que todos nosotros, contemplando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de Jesucristo, avanzándonos de claridad en claridad como iluminados por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, Dios nos está diciendo que somos transformados y contemplamos a Dios como si lo miráramos en un espejo. ¿A qué espejo se referirá? Pues Santiago 1:24 al 25 nos da un poco de luz. Nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, a manera de analogía o de ejemplo, Dios usa la Biblia como diciéndonos: ahí me ven a mí reflejado. Si quieren conocerme, miren la Biblia. Y cuando ustedes miren a la Biblia, tienen que compararse a ver qué tanto se parecen a mí. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Entonces, el propósito de la predicación es vidas cambiadas. Veamos un ejemplo rápidamente aquí. Aquí ahí está la Biblia en griego y transcrita, y dice el propósito de la palabra. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Ahí usa una palabra que es en griego la palabra pros. Esto nos habla de los medios que Dios usa para un fin. La palabra pros en griego quiere decir los medios que Dios usa para un fin. Entonces, la Biblia es usada con estos medios: para doctrina, para reprender, para corregir, para instruir en rectitud. Es importante que tengamos eso en cuenta, lo que les acabo de decir, porque algunos piensan que este es el propósito de la palabra. No, estos son los medios que Dios usa. Entonces, ¿cuál sería el propósito final de la palabra? El medio que Dios usa es corregir. Dios me da la palabra para que yo pueda corregir, para que yo pueda reprender, para que yo pueda enseñar, o para que yo pueda instruir a alguien. Hey, mira, fulano, vos estás actuando mal. Pero ¿cuál sería el propósito principal? ¿Será que el propósito principal de la Biblia es que sea enseñada o reprender a alguien o enseñar a alguien? No,
El propósito nos lo da en el siguiente versículo. ¿Para qué? Ese es el propósito. Para que completo pueda ser el hombre de Dios para toda para toda obra buena, enteramente preparado. Eso quiere decir que los medios que Dios usa son cuando yo enseño la Biblia, eso es un medio. Cuando yo a través de la palabra exhorto a alguien, esos son medios. Pero ¿cuál es el propósito final? Que el hombre de Dios sea preparado, es decir, transformación, cambio. Entonces, algunos equivocadamente han pensado que el propósito principal de la predicación, yo voy a enseñarle a Julano la palabra de Dios, pero el propósito no es que solamente aprendamos Biblia. El propósito principal no es que solamente alguien aprenda que es malo decir mentiras. Esos no son los propósitos. El propósito es que las personas sean transformadas. Dice, para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces Dios quiere cambiarnos a través de la predicación de la palabra. Entonces cada vez que usted enseñe la Biblia, diga, Dios quiere usarme para que otros sean cambiados. Ese es el propósito principal. El propósito de la Biblia es que nuestras vidas sean cambiadas. El cambio de nuestro carácter habla de perfeccionarnos, de madurarnos, de completarnos. Y otra forma, además de nuestro carácter habla de mi manera de ser. Dios quiere cambiar la manera de ser de las personas, pero Dios también quiere cambiar nuestras acciones, nuestra conducta, reemplazar mis malas obras por obras buenas. Ese es el propósito principal de la palabra. Hay un gran predicador de hace más de 100 años, pero no por eso hay que desmeritar, porque no, eso es muy viejo, de hace 100 años. Moody. Este hombre decía algo interesante. ¿Quién quiere leer lo que decía Moody? Alguien que nos lo lea con voz fuerte. D.L. Moody lo dijo así: la Biblia no se nos dio para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Amén. Entonces, futuros maestros, predicadores, misioneros, la Biblia no es para aumentar el conocimiento. Y ese es un error que muchas veces cometemos. Enseñémosle a la gente Biblia. No. La idea principal es que las vidas sean transformadas, que las vidas sean cambiadas. La predicación, un segundito aquí corro esto. La predicación debe estar siempre orientada a la vida, relacionados con cómo vivir y no orientados hacia la información. Porque algunas personas cuando le enseñan a otro de la Biblia, le dan esa información. Pero el objetivo principal es que nosotros le enseñemos a la gente cómo debe vivir. Yo he visto algunos predicadores y yo he cometido ese error. A veces me preocupo porque la gente sepa Biblia. Y eso lo hacen a veces los profesores cuando enseñan a los niños en la escuela dominical. Ven, te enseño la historia de cómo David mató a Goliat y les dan información. Pero desde pequeños debemos enseñarle a la gente que su vida debe cambiar. Es decir, el reto es cómo esa historia de David y Goliat le sirve a un niño para que su vida sea diferente. Ese es el objetivo de la predicación. Entonces debemos empaparnos mucho de eso, porque no es dar una historia, no es dar información, es que las vidas sean cambiadas. Efesios 4:11 al 13. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud. ¿De quién? De Cristo. Entonces, vuelvo y repito la pregunta, porque es importante que nos la metamos para este curso. ¿Cuál es el propósito de la predicación? ¿Quién contesta? Cambiar vidas. Cambiar vidas.
Cambiar vida. Ay, no se perdieron estos 20 minutos de enseñanza, gloria a Dios. Es cambiar vidas. El propósito de la predicación es cambiar nuestro carácter, nuestra conducta. Entonces, si usted cuando le hable a alguien de la palabra, usted no está enfocado en que esa persona cambie su carácter o su conducta a través del poder de Dios, usted está perdiendo su tiempo porque usted lo que está dando es información. Ahora, ¿cómo se predica y se guía una vida a un cambio? ¿Cómo hago yo para cuando cojo la Biblia y quiero que alguien cambie su vida, realmente la cambie? Pues hay una palabra, aplicando la Biblia. Aplicación. Y en este curso, el objetivo primordial va a ser que usted aprenda a aplicar la Biblia. No que aprenda un poco más de lo profundo, que son los misterios de Jerusalén, o que aprenda lo profundo del griego y el hebreo, para que la gente diga, uy, ¿cuánto sabe este? No, sino que usted pueda coger la Biblia y entender este pasaje, cómo le sirve a la gente el día de hoy, cómo este pasaje puede servirle a un joven que quiere quitarse la vida, cómo ese pasaje de la Biblia le va a ayudar a esa mujer que siente que Dios no existe o que Dios no la ama. Entonces, lo importante que debemos tener en cuenta es la aplicación, cómo aplicar la Biblia. Y para eso necesitamos nosotros ser un puente entre dos corrientes cristianas, unos que andan en el entonces y otros que andan en el ahora. Entonces nosotros debemos, ustedes, yo, debemos ser un puente que une esos dos. Les voy a explicar un poquito del entonces. El entonces son unos predicadores unas personas que cogen la Biblia y saben mucho de la palabra. Entonces esas personas saben mucho de qué dice en hebreo, de qué dice en griego, saben más de geografía bíblica que de su mismo barrio. Saben hasta el nombre de las calles en Jerusalén en los tiempos de Jesús, que a donde queda la carnicería en su barrio actualmente. O sea, son personas que se han profundizado en la Biblia de una manera muy especial, muy profunda, pero se la pasan hablando solamente de cada palabra y de cada letra. A propósito, el seminario muchas veces puede ser un cementerio porque solo se preocupa por profundizar en qué dice cada letra, cada palabra, pero olvidan otra parte importante, que es el ahora. ¿Cómo sirve eso para la actualidad? Y eso nos lleva al otro extremo de los predicadores. Hay predicadores que en la actualidad se la pasan saben mucho el periódico y en ocasiones te predican el periódico. Por allá de vez en cuando usan un versículo bíblico para aplicar lo que vieron en el periódico, hablan de sus experiencias, hablan de vivencias, son personas buenos comunicadores, la aplican mucho para el contexto actual, pero muy poco del estudio de la Biblia. Y en ocasiones hacen reír a la gente, en ocasiones son muy amenos porque me hablan de realidades, pero muy poco de lo que realmente dice la Biblia. Y cuando usan la Biblia, la usan para hablar de un versículo que no tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo. Entonces, ¿cómo unir eso, que es la palabra de Dios tan importante? Pero algunos dicen, no, pero ¿cómo así que la palabra de Dios es un libro que se escribió hace 2000 años? Entre 3000 y 2000 años, eso es antiguo, eso no se puede aplicar para estos tiempos. Nada que ver con los tiempos que estamos viviendo, a ese otro extremo de ahora, de hablar de la actualidad sin entender lo que es la Biblia, sin aplicar de una manera apropiada la Biblia. Entonces, no estoy diciendo que un extremo o el otro sea mejor. Los dos tienen sus cosas buenas, pero ¿cómo ser ese puente entre lo que dice la Biblia, que aunque fue escrito hace muchos años, miles de años, cómo ser un puente y cómo poderla aplicar de una manera apropiada para estos tiempos?
cómo poderla poner realmente que sea relevante para estos tiempos. Entonces, de eso debemos aprender, de cómo implica, cómo aplica la Biblia para estos tiempos. Muy bien, entonces el reto que ustedes y yo tenemos como predicadores es declarar las verdades eternas que nunca cambian. Es decir, la Biblia no la podemos cambiar. Lamentablemente algunas versiones de la Biblia, aunque se han contextualizado tanto que ya cambian lo que inicialmente quiso decir el autor bíblico. Entonces, ¿cómo nosotros no cometer ese error de que lo que Dios quiso decir en la Biblia no se ha cambiado a la hora de aplicarlo para el mundo en el que estamos viviendo? Porque hay esa tentación de querer aplicar las cosas para estos tiempos y muchas veces cambiar lo que realmente Dios quiere decir. Hay algo que debemos tener en cuenta, y para hacer ese puente del que les hablaba, hay unos puntos que son importantes que tengamos en cuenta. Y el primero de ellos, para hacer ese puente, es que ustedes y yo, cuando vamos a estudiar la Biblia, debemos estudiar el texto. Eso es lo primero que vamos a ver, cómo estudiar el texto. A partir de la próxima lección, vamos a profundizar un poquito en cómo estudiar la Biblia, porque hay muchas formas de estudiar la Biblia, hay más de 10 formas de hacerlo, pero cómo hacerlo de una manera apropiada en la cual yo pueda acercarme de una manera correcta. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué significa? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué quiso decir Dios? Eso es lo primero, lo que vamos a aprender en la próxima lección. La segunda, ¿quién quiere leer la segunda? La que está en negrilla. Pueden activar el micrófono y leernos ahí la segunda. Encuentre la verdad eterna. Implicación. Eso responde a la pregunta, ¿qué respuesta o acciones requeriría en este texto? Es decir, ¿cómo saber ese texto que estoy estudiando a qué aplica? ¿Realmente de qué está hablando? Porque si voy a hablar de dejar las drogas y uso el pasaje de David mata a Goliat, y así tú vas a matar a las drogas. De eso no está hablando el pasaje. Es una mala interpretación. Entonces debo encontrar, después de estudiar el texto, debo encontrar cuál es la verdad eterna. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Una tercera cosa que vamos a aprender es qué piensa su audiencia. Eso es algo en lo que a veces falla el predicador. ¿De qué manera está pensando su audiencia y cómo es su audiencia? No es lo mismo que usted enseña a niños que enseña a jóvenes. No es lo mismo que usted enseña a familias. No es lo mismo que usted enseñe a los principios que a veces necesita la gente rica, a la gente pobre. No van a ser los mismos. El rico puede estar pensando en adquirir, en poseer, en comprar, en desear más dinero. El pobre está pensando en cómo consigue dinero para comer mañana. Entonces es importante también la audiencia y vamos a hablar un poquito de eso. En ocasiones ese tercer punto es difícil cuando una persona no conoce a quiénes les va a hablar o en qué contexto están esas personas. Pues hay principios que aplican para todo el mundo. Todo el mundo necesita la salvación de Jesucristo. Todo el mundo en algún momento ha tenido un problema. Todo el mundo necesita un propósito. Entonces, este tercer punto, cuando no sabemos cómo es nuestra audiencia, podemos aprenderlo un poquito, de pronto podemos aplicarlo cuando tomamos principios que aplican a todo el mundo. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué piensan que a veces los que enseñan la Biblia les cuesta aplicar la palabra de Dios? Porque en ocasiones parece que el predicador nos estuviese hablando por allá cosas muy profundas y al terminar la enseñanza uno empieza a rascarse la cabeza y ¿qué fue lo que enseñó? Yo no entendí ni papa. Yo quedé en las mismas. Es porque a veces a nosotros los predicadores o a los que enseñamos la Biblia pueden haber muchos factores.
Uno de ellos es que asumimos que la gente va a entender lo que les estamos diciendo y ellos mismos tomarán la aplicación para sus propias vidas. Yo cumplí con explicarles la Biblia, que ellos la apliquen como mejor les parezca, que ellos le den la aplicación que ellos quieran. Ellos son inteligentes. Otro, a veces no aplican la Biblia es porque dicen, bueno, el Espíritu Santo es el que va a convencer de justicia y de juicio. Entonces, si el Espíritu Santo nos convence y nos dice, pero nosotros debemos, eso que estudiamos, dárselo masticadito a la gente y darle ejemplos de cómo se aplica, cómo pueden vivir ellos la Biblia. No estoy diciendo con esto que los seres humanos seamos brutos, somos inteligentes, pero debemos masticar la Biblia y darles ejemplos prácticos de cómo vivir eso que les estamos enseñando. Otros en ocasiones no aplican la Biblia porque no tienen autoridad para aplicarla. Eso que están predicando no lo han podido vivir en su propia vida, entonces dicen, no voy a dar la aplicación porque ni yo mismo lo vivo. De ahí la importancia de tratar, de esforzarnos por vivir como Dios manda, para tener la autoridad y el poder del Espíritu Santo cuando enseñamos. Otra razón es porque nos faltó tiempo para preparar. Entonces, debo enseñar algo de afán, leo este texto, pero una de las cosas que más llevan trabajo es la aplicación, de qué manera las personas pueden vivir ese principio. Entonces, como no tenemos mucho tiempo y no se nos ocurre nada, simplemente no les damos una aplicación a la gente. Otra es porque nunca nos enseñaron cómo aplicar la Biblia. Entonces, todos estos pretextos que en ocasiones podemos tener cuando enseñamos la Biblia deben caerse. Porque si usted enseña algo y usted no logra que las personas entiendan y quieran vivir eso que usted enseñó, usted ha perdido su tiempo. Hay dos peligros cuando no aplicamos la Biblia. Y el primero de ellos es que sin mucho conocimiento muchas veces produce orgullo. Eso lo vemos en los fariseos. Los fariseos que vivían en la época de Jesús eran personas que sabían mucha Biblia, pero la aplicaban poco, no la vivían. Entonces, un peligro que usted puede cometer cuando enseñe la Biblia es que si la gente no sabe cómo aplicarla, pueden convertirse en personas muy religiosas, pero al mismo tiempo orgullosos. Y otro peligro es que el conocimiento sin aplicación trae condenación. El conocimiento sin aplicación trae condenación. Es decir, si yo sé mucho, pero no vivo eso de la palabra que sé, eso va a traer mayor juicio a mí. Entonces si usted va a enseñarle a alguien y usted simplemente le enseña que mentir es malo, pero no le da herramientas para que deje de mentir, esa persona va a saber, mentir es malo, pero sigo mintiendo porque no sé cómo dejar la mentira. Eso va a traer mayor condenación. Entonces es importante que le enseñemos también cómo dejar la mentira. Y la Biblia nos dice cómo dejar el adulterio, cómo dejar ciertas cosas, cómo acercarnos más a Dios. A mí me encanta lo que decía Calvino. Voy a compartirles esta frase de Calvino tan especial. Alguien que por favor la lea. ¿Quién quiere leer esta frase de Juan Calvino? Juan Calvino dijo eso. Mi regla es siempre esta: que aquellos que me oigan se beneficien de la enseñanza que presento. Si no tengo ese efecto y no procuro la edificación de aquellos que me oyen, soy un sacrilegio profanando la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Entonces este hombre tenía una convicción y esa convicción la ha visto en la gran cantidad de hombres que han enseñado la Biblia y que han causado un impacto en la sociedad. Y es que ellos tenían un propósito y una pasión. Que la gente con lo que ellos decían fuese cambiada, transformada, que no siguieran igual. Entonces, si yo simplemente tomo un texto y quiero hablar del texto, realmente no estoy cumpliendo el propósito.
debo meterme en mi corazón, más que en mi cabeza, en mi corazón. Que cuando yo hable la palabra de Dios, esa palabra va a transformar las vidas. Y para eso debo ayudarle a la gente a que entienda bien la Biblia. Ahora, ¿cuánta aplicación debe usted poner cuando enseña a alguien de la Biblia? ¿Un 10%? ¿Un 50%? Hoy estoy hablando de aplicación porque eso sería el final de la predicación. Nos dirán, este pastor nos está hablando de ya del final y no nos ha enseñado todo el proceso. Pues de la próxima semana empezamos, pero quiero que usted entienda cuál es el propósito primordial, es decir, a dónde debemos llegar. Porque si usted no entiende cuál es el final, no va a entender para qué estamos haciendo todo lo que vamos a estudiar. Entonces, el propósito principal es que la gente entienda la Biblia y quiera cambiar su manera de vivir. Ahora, ya hablé de los peligros sin aplicación, que trae orgullo, que trae juicio. ¿Cuánta aplicación debe poner en un sermón? Veamos un momentico Romanos, el libro de Romanos lo estamos estudiando los sábados en la oración con la iglesia y uno se da cuenta que los primeros 5 capítulos habla de mucha información, pero uno se da cuenta que el capítulo 6 al 8 el apóstol Pablo empieza a aplicar lo que había dicho. Si usted mira con atención, el capítulo 9 al 11 habla de información y del 12 al 16 aplicación. Entonces, solo hay 16 capítulos en Romanos y 8 de los que están ahí son doctrina, es decir, el apóstol Pablo se preocupa por dar información, pero 8 de ellos son aplicación. Entonces el apóstol Pablo para escribir Romanos usó que el 50% de lo que hablaba ahí fuese información y el otro 50% fuese aplicación. Gálatas, el 20% es información y el 80% es aplicación. Cuando el apóstol Pablo dice, han olvidado la gracia de Dios, han caído en el legalismo, regresen otra vez a hacer lo que deberían de estar haciendo. Confíen en la gracia de Dios. Ahí está hablando de aplicación. Les está diciendo, ustedes no vuelvan al legalismo, más bien empiecen a hacer esto y esto y esto. Les empieza a aplicar la Biblia, les empieza a enseñar cómo hacerlo. Santiago, el libro de Santiago, 5 capítulos, la mayoría son de aplicación. El hombre 10% enseña algo y el resto es aplicación. Dejen la manera en que están usando su lengua. Dejen de hablar de esa manera. En una misma abertura no sale agua dulce ni agua salada, porque la lengua no puede maldecir y bendecir. Aplicación. El sermón del monte que Jesús dijo era 90% aplicación. Entonces, si yo queremos que la gente sea cambiada, si queremos que el mundo sea cambiado, si queremos que las personas cambien, debemos aprender a aplicar la palabra de Dios. Debemos saber cómo eso que dice ahí en la Biblia, la gente lo puede vivir en la actualidad, en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces es muy importante esta parte de que la gente entienda. Y uno puede decir, pero ¿cómo hago para que la gente entienda si ni yo mismo entiendo lo que está diciendo la Biblia? Pues viene de eso, vamos a aprender un poco en este curso. Cómo nosotros aprender, cómo estudiar la Biblia, cómo acercarnos, para que al nosotros transmitir el mensaje, la gente también pueda entender de una manera práctica. ¿Ven? Bueno, no sé si hay preguntas. Hoy corrimos un poquito porque como había introducción y había que dar el propósito del curso, por eso fui un poquito rápido. Pero no sé si hay alguna pregunta en cuanto a esto de la aplicación, en cuanto al propósito de la palabra de Dios. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la predicación? ¿Quién contesta? Cambiar vidas. Cambiar vidas. Cambiar vidas. Cambiar vidas. Cambiar vidas. Otra pregunta. ¿Cómo se logra que las vidas sean cambiadas?
aplicando la palabra. No solo enseñando, sino explicándoles y la manera en que se puede aplicar a la vida de las personas. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Perfecto, lo cogieron muy bien. Es importante que nos metamos esto en el corazón, porque cada vez que yo coja la palabra para predicar, debo tener en cuenta eso. Cada vez que me acerque a la Biblia para estudiarla y para enseñarla a otros, ¿de qué manera voy a aplicar esto para que las vidas de ellos sean cambiadas? Entonces tenemos dos perlas que no debemos botar en ningún momento. Tal vez algunos de ustedes ya la sabían. Ay, dediqué una hora para que me dijera algo que ya no importa. Eso no es tiempo perdido, porque nos refresca Dios la memoria en cuanto cuando nos acercamos a la Biblia. ¿Amén? No sé si hay preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Siempre vamos a usar estos últimos 10 minutos por si hay alguna duda, alguna pregunta en cuanto al tema de hoy. Yo tengo una pregunta. Viviana. Mi pregunta es esto con respecto a lo que usted dijo de que hay 10 maneras, como 10 maneras de estudiar la Biblia, ¿cierto? Mi pregunta radica en que la aplicación de determinada manera de estudiar la Biblia corresponde a qué, al tipo de personal o al objetivo del estudio. No, o sea, ¿qué depende de eso? Hay muchas maneras de estudiar la Biblia. Nosotros vamos a tener un acercamiento expositivo. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tratar de mirar lo más cercano al texto, lo que quiere decir el contexto. De pronto les estoy hablando en otro idioma en este momento, lo van a entender un poquito a lo largo del curso, pero nuestra manera de estudiar la Biblia en este curso no va a tener en cuenta la audiencia, sino va a ser en general, o sea, para cualquier tipo de audiencia. Ya finalizando el curso vamos a ver un poquito esa área de a qué tipo de público me voy a referir para la aplicación. Pero el estudio de la Biblia siempre va a ir de la mano en la manera en que estamos leyendo y en la manera en que le hagamos preguntas al texto. Eso lo vamos a aprender en la tercera clase. Entonces es muy importante, como les dije, hay muchos métodos de estudio bíblico. Hay estudio bíblico metódico, hay estudio bíblico inductivo, hay estudio bíblico expositivo. Entonces uno dice, bueno, ¿y con cuál me meto? No. Lo importante es que tú te acerques al texto de una manera en la cual estás haciendo preguntas al texto y Dios está hablando. Por eso no nos vamos a casar con ningún método, sino lo que vamos a ver es una manera sencilla de acercarnos al texto y hacer un estudio sencillo del texto. No vamos a profundizar mucho, pero de qué manera yo puedo hacer un estudio sencillo de la Biblia sin tener mucho conocimiento, pero sin llegar al error de interpretar algo que realmente no quiere decir Dios. Entonces esa parte es importante. No sé si me hice entender y contesté bien la pregunta. Muchas de las incógnitas que de pronto pueden surgir ahorita van a ir siendo contestadas a lo largo del curso. Entonces, como es una inducción esta primera clase, de pronto van a surgir muchos interrogantes. Bueno, ¿y cómo estudio la Biblia? Bueno, ¿y cómo la aplico? Y si voy a ir a una tribu en el Amazonas, entonces, ¿qué tipo de estudio, qué tipo de aplicación? Todo eso va a ir contestado a lo largo de este curso. Ahora, no quiere decir que con este curso ustedes ya van a salir doctores con un doctorado en predicación, pero sí les va a dar las herramientas básicas, porque un curso tan corto, imagínense, hay gente que dura 4 años en un seminario, en 8 clases solamente va a recibir usted lo primordial, lo básico, para usted poderse acercar a la Biblia y poderla aplicar de una manera apropiada. Muy bien. Bueno, yo quiero felicitarlos todos los que se inscribieron, asistieron hoy al curso. Qué bueno su disposición, su compromiso con el curso.
Me alegra mucho tener el cupo completo. Recordemos lo que hablamos al comienzo acerca de cosas importantes para tener en cuenta en el curso. Les voy a animar un poquito para la próxima clase. Yo sé que a veces da pena, a veces uno no está como bien arregladito, pero cuando hagamos la intervención, que ese no sea un impedimento para no participar, pero que podamos verles las caras al menos al comienzo para saludar. ¿Listo? Que podamos un momentico activar la cámara para poderles conocer y para poderles ver. Hay una tarea para finalizar. Les voy a decir cuál es la tarea, les voy a compartir. Aquí la tarea del día de hoy. Les recuerdo que en el grupo van a ver unos videos durante esta semana. De pronto esta semana, en algunas semanas son 2. Deben verlos, son videos de 5 minutos acerca de los géneros literarios, porque vamos a hablar un poco de ellos en la revisión de la tarea. La tarea es leer Filipenses 2, 1 al 11 y escribir en qué versículos el apóstol Pablo les da información y en cuáles versículos les dice que hagan algo, es decir, aplicación, porque vamos a empaparnos un poquito de eso, de saber si la Biblia está dando información o nos está mandando a aplicar de alguna manera. Entonces ustedes van a aprender un poquito a discernir. Recuerden, cuando da información, muchas veces está diciendo, por esta causa Jesús fue crucificado. Y Jesús fue crucificado en Jerusalén, en el monte Calvario. ¿Eso sería aplicación o información? Información. ¿Cómo, Rocío? Información. Información. Y cuando dice, pero fue crucificado para pagar por nuestros pecados, porque a través de él tenemos la vida eterna. Por eso cambien su manera de pensar, entonces ahí ya empieza a aplicar. Entonces, léanlo. Sí. Por favor, déjeme. Sí, hermana Rocío. Lo de la tarea que no alcancé a copiar. Yo les voy a poner esta imagen en el grupo. En el grupo yo se las pongo para que la tengan. Freddy, también para ver si nos puede hacer el favor y nos regala la grabación, porque hay cosas como que no alcanzamos a copiar. Entonces, para ver si nos puede regalar la grabación. Ay, sí. Por favor. Listo. De acuerdo con Jorge. Yo voy a este video, voy a darles un link porque va a estar en un link de YouTube. Entonces ustedes lo van a poder acceder a él. Ese link va a estar solo por esta semana disponible, ¿listo? Porque este curso, la idea no es, ay, mira, estuve en un curso, te paso el link para... La idea es que la gente pueda estar en el curso, empaparse, hacer las tareas. No solo llenarse de información, sino también preguntar y bueno, empaparse del tema. ¿Listo? ¿Alguien más va a preguntar algo? Sí, Freddy, es para averiguar, ejemplo, el curso que estamos aplicando va a tener un horario de 1 hora. ¿Cuánto va a ser el horario? Sí, generalmente les dije al comienzo, el grupo para la revisión de tareas se va a dividir en 2. La mitad del grupo va a estar de 6:30 a 7 para la revisión de tarea. La otra mitad del grupo va a estar de 8. Bueno, no puedo ser tan exacto, 8 en punto, 8:05, más o menos 8:05, 8:10. No siempre terminamos puntuales porque hay veces hay preguntas y hay cosas que responder. Entonces, generalmente con el otro grupo nos vamos a reunir de 8:05, 8:10 a 8:30 para la revisión de tarea. Entonces, el curso como tal, la parte de información va a durar 1 hora, de 7 a 8, 8:10 máximo. Freddy. Y de acuerdo a los dos grupos que hagamos, unos van a conectarse a las 6:30 y otros van a quedarse después de la reunión para la revisión de la tarea.
Pastor Freddy, con su permiso y con el permiso de todos los hermanos me retiro porque tengo un estudio ahorita con los hermanos. Bien pues, hermano. Gracias. Bien pues, Dios le bendiga. Amén, Dios los bendiga. Entonces, es importante que si alguien dice, no, yo a las 6:30 no me puedo conectar para la revisión de la tarea, mejor a las 8, entonces es importante que me avise para de pronto no ponerle en un horario que va a ser difícil para usted. Entonces, los que puedan a las 6:30 van a estar en el grupo de las 6. ¿Por qué 2 grupos? Porque en la revisión de tareas vamos a hablar y vamos a intercambiar información. Y estar con 16 personas en media hora no va a ser posible, porque muchos van a quedar sin revisar la tarea o muchos no van a poder preguntar. Entonces es más fácil con 2 grupos pequeños. ¿Listo? Entonces yo voy a armar los grupos. Si alguien dice, no, a mí mejor déjeme a las 8, me lo hace saber por el chat, ya sea por aquí, por el chat de aquí del Zoom, o si no por el WhatsApp, escribir yo puedo a las 8 o yo puedo a las 6:30. Recuerden que la revisión de la tarea no lleva más de media hora o 20 minutos máximo. Entonces, generalmente estamos acabando con el grupo de las 8 hasta las 8:30. Entonces, Janet, si usted puede estar en el primer grupo, entonces sería de 6:30 a 8:10. Y si va a estar en el segundo grupo, sería de 7 a 8:30. Espero de pronto haber sido claro con la información. Freddy, perdón, ¿me repites? ¿El primer grupo va de 6:30 a qué horas? A 8. 8:05 más o menos. ¿Y el segundo es de 7:30 a 8? 7. No, de 7 a 8:30. Recuerde que todo el grupo va a estar a las 7, todo el grupo de 7 a 8. Pero la diferencia es que un grupo está a las 6:30 recogiendo la tarea y el otro grupo va a estar a las de 8 a 8:30, de 8:05, 8:10 a 8:30 recogiendo, revisando la tarea. Yo podría estar en el segundo grupo, por favor, es que yo a esa hora todavía estoy en el laboratorio. Yo también creería que en el segundo, ¿por qué? Listo, yo escribo. Me escriben, por favor, porque después no recuerdo. ¿Quién dijo qué? Puede ser aquí en este chat o en el WhatsApp del grupo o en el WhatsApp. Me escriben un mensaje a mi WhatsApp. Está bien. Para no saturar ahí el grupo de WhatsApp, me escriben un mensaje a mi WhatsApp. Yo ya escribí puedo acá a tal en el hora. chat de acá. En el de acá ya escribí que me podría colaborar dándome en el de las 6:30. Ok, listo. Bueno, muy bien. Gracias por su atención.